¿Cómo te va? Que de los familiares de las víctimas de AMIA. Primer análisis, después vamos a ir a lo de abogados. Primer análisis sobre lo de Rabbani. Sí, Gato, me llama mucho la atención la postura de Rabbani, porque en un punto, extrañamente, coincide con las definiciones de los agentes de la CIA y del FBI que hablan en el documental. Es decir, descartan claramente la pista iraní. Hacia el capítulo 6 del documental, los delegados de la gestión Clinton en la Argentina, tanto de la CIA como del FBI, desacreditan absolutamente el trabajo de Stiuso, que fue el gran informante de Nisman. Sí, sobre el final del documental dicen que sobre Irán no hay ninguna prueba. Exacto. Exacto. Si tenemos que repasar de forma trágica qué pasó con la causa AMIA, acá está Sergio, la conoce mucho mejor, pero podemos decir que la pista iraní no está aprobada. El ADN de Berro no está aprobado. Hay una serie de sucesos que pasó con ese ADN que fue hallado por agentes israelíes, después fue peritado en Estados Unidos por el FBI, perdieron el ADN, se hizo un análisis aquí con el equipo argentino de antropología forense, se analizó el ADN de un hermano de Berro para ver si tenía relación con aquel que halló el FBI, dio resultado negativo. Es decir que tanto la causa Nisman como la causa AMIA está en un sin lugar. Sergio. Mirá, hoy lo escuché varias veces la nota que hiciste con Mohsen Rabbani. Creo que la última nota la había hecho con vos también. Sí, hace 10 años atrás. Que también nos invitaste y fuimos parte, con Mauro Federico creo que fue. Exacto. A mí lo que me llamó la atención es que Mohsen Rabbani rescata algo que aquí tienen olvidado. Él en un momento dice de que ¿para qué nos buscan a nosotros si ya Israel reconoció que mató a los autores? Palabra más, palabra menos. Él se refiere a los dichos tanto del ex embajador Daniel Gazit como el ex embajador Aviram, que cada uno se refirió al atentado a la embajada y al atentado a la AMIA, diciendo de que ya Israel sabía quiénes habían sido, se encargaron con ellos y estaban en mejor vida. Los mataron. Entonces uno se pregunta, ¿desde qué lugar se sigue investigando? ¿Desde qué lugar requieren que los ciudadanos iraníes, hoy salió la embajadora de Israel, a meterse en el medio? Digo yo... Salió también hoy las instituciones israelitas otra vez a decir que Rabbani, en vez de hablar, venga a prestar declaración acá, también a pedir fuertemente a instalar nuevamente... Ni más ni menos, pero digo yo, la embajadora de Israel, ya que insiste tanto en que venga Rabbani, ¿por qué no insiste también que venga y que le tomen declaración, por ejemplo, a Ronald Noble, en el tema del memorándum? Salió Jorge Ignolovich, me da asco, la verdad. Gato, sabés que no tengo palabras más, palabras menos. Jorge Ignolovich se paró frente a Héctor Timerman y a Guillermo Olivieri cuando surge el memorándum y dice, ¿por qué no te dejas de joder con el memorándum? Imagínate de que finalmente viaje Canicova Corral a Irán y le tome la indagatoria a los ciudadanos iraníes y no los puede procesar porque no tiene pruebas. ¿De qué nos disfrazamos? Ese es el señor que salió a hablar hoy. Claro que él quiere que venga Rabbani. Ahora digo yo, como bien lo explicaba Alonso, desde el principio, ¿cuántos años hace que nosotros decimos que no existe una sola prueba judiciable que pueda demostrar que Irán tuvo que ver en el atentado? Y no es una defensa de Irán. Me remito a las palabras de Stiuso en el documental. Yo lo que hago en la calle, busco información, me traen información, se la doy a Nisman, claro, y que Nisman lo pruebe. Aparte, lo que dice Stiuso en el documental, en ese sentido, lo que dice Sergio, es que la información de la pista iraní le llega de la CIA, dice Stiuso. Es algo que nos llega de allá. Lo tomamos aquí, lo trabajamos, llegamos a esa conclusión, testifica en el juicio oral, donde hace esa explicación en el pizarrón ante el tribunal, pero después, hacia la segunda mitad del documental, Gustavo, vos lo recordarás, se empieza a caer eso. Y los mismos agentes del FBI y de la CIA que lo tenían a él como principal delegado en la Argentina, no solamente a ese servicio, sino también el servicio de inteligencia israelí y otros servicios de inteligencia del mundo, por eso se mantuvo tanto tiempo en la ex-IDE y en la AFI, lo desmienten, queda absolutamente desacreditado. Es decir, lo que demuestra el documental, sobre todo, es
no solamente hace una pintura de lo que es la realidad de la República Argentina y el estado de la justicia, sobre todo durante los 4 años que pasaron de la gestión macrista, de la manipulación enorme que se realizó en la justicia y yo diría de hasta una inquisición que se desarrolló. Sobre lo que Moshe Rabani dice cuando yo le pregunto y dice, lo mataron y enseguida... hablando, como viene hablando, ¿no?, de los servicios de inteligencia de Israel, que dice Israel que le pagaba a Nisman, y después dice, bueno, lo indujeron al suicidio porque no había pruebas. Bueno, a ver, yo escuché todo el reportaje, tanto vos como Ariel Sack le hicieron... digamos, le preguntaron hacia las dos hipótesis. Sí. Tanto el Incluso homicidio... se molestó, hay que decir. Se molestó mucho cuando le preguntábamos sobre las acusaciones sobre él. Claro, ¿no? se molestó porque está imputado. Mucho, claro. Se molestó mucho y en la nota. Es como que un tema que no quiere hablar también, ¿no? Pero también hizo referencia claramente, analizó las dos hipótesis, hizo referencia claramente a lo que sucedió hacia finales de 2015, cuando, mejor dicho, hacia comienzos de 2015, cuando se desarrolló esta especie de gran montaje en torno a Nisman, que coincide, hay que remarcarlo, lo dijimos en aquel momento y lo remarcamos ahora, lo dijimos en aquel momento cuando muy pocos lo decían, que coincide con los intereses geopolíticos de la derecha israelí y la derecha estadounidense, que querían, sobre todo, poner el foco sobre Irán, algo que se desarrolla en la actualidad también, que hay un conflicto latente muy peligroso. Sergio, ¿vos viste el documental completo, la serie? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? ¿Qué conclusión sacás? Extrayendo un poco todo lo que se ha dicho en estos años en la Argentina. Mira, no puedo dejar de decir, completando un poquitito lo que dice dale. el amigo acá, que él en un momento dice, lo mataron, y si no lo indujeron a matarse, porque Nisman tenía las manos vacías. Sí, yo interpreté... Nisman no tenía pruebas. Yo interpreté que venía haciendo la nota, cuando él dice lo mataron, habla de justamente los que los rodeaban, ¿no? De servicio, de todo eso. Que no que lo mataron físicamente, sino que lo indujeron a lo que él termina... Porque Nisman era peligroso con vida. Claro, porque estaba con las manos Nisman, vacías. como estaba la situación, con el memorándum, con todo lo que venía surgiendo, con todo lo que iba a pasar, con que se caía todo como un castillo de naipes, y uno también tiene derecho a pensar que no le servía a Nisman vivo. Y lo llevaron por un embudo. Ahora vamos a, no te apures, ahora vamos a hablar, volviendo a los de abogados que también hablaba con nosotros. ¿La serie qué te pareció, el documental? Para mí me pareció muy buena, esclarecedora, porque la entienden muchos que no conocen la causa, Claro. porque uno ya sabe, pero escuchar a gente de la CIA, del FBI, reconocer lo que nosotros dijimos desde el principio, que se buscaban distintos elementos para armar una causa, en lugar que los elementos... Eso es demoledor. Eso es demoledor para la justicia argentina. Totalmente. Que desde afuera te digan que en vez de ir buscando elementos para ver cómo termina, ya hayan plantado desde el primer momento la idea, ¿no? De que fue esto, la hipótesis, que fue esto, y en base a eso trabajen. Eso es demoledor. Juntame todo lo que tengas, más o menos como es un carpetazo. Le hicieron un carpetazo en la investigación del atentado a la AMIA. ¿Cómo se hace? Se recaba distinta información, se pone y se está todo lo que tengo de vos. Sergio, una pregunta. ¿Está aprobado en el expediente la participación del Hezbollah? Ni del Hezbollah, en una prueba judiciable, ni Hezbollah ni Irán. Ahí De se ninguno de equivocó, los dos. ahí metieron la pata, porque la Hezbollah está comprobado en la embajada de Israel, lo que dijo la Corte. En algún momento se menciona también Hezbollah, en la causa AMIA, muy al pasar se menciona. Ajá. Bueno, Ibrahim Berro, Claro. es decir, lo trae el FBI diciendo de que se perdió el ADN. No se perdió nunca, el ADN lo hicimos nosotros. Como bien lo dijiste vos, el cuerpo de antropología forense, los familiares pedimos que se cotejen con los hermanos. ¿Saben cómo se hizo cómo se cotejaron los ADN? Cuando nosotros pedimos en Fiscalía toma esta postura y solicita al FBI que ubique a los hermanos de Ibrahim Berro para si se estaban dispuestos a sacarse el ADN, el FBI dice, no sabemos dónde están, los perdimos. ¿Vos podés creer? Qué extraño para el FBI, ¿no? Pero vos Qué tenés extraño que el FBI diga, lo perdimos. No, pero dos hermanos de un tipo que supuestamente se inmoló, lo perdieron. Bueno, los encontraron, bienvenidos sea, los encontraron. Uno de los hermanos dijo, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿En la justicia? Que cuando yo declaré blanco, después dijeron que era negro y acusaron a mi hermano que no tenía nada que ver. No, yo no me hago el ADN. El otro sí. Cuando se hizo el cotejamiento, que creo que se hizo inclusive en Estados Unidos, no se hizo acá, dio negativo.
Es decir, que no es que se le perdió al FBI ese ADN, ese cotejamiento que había dado positivo. No, nunca dio positivo, claro, porque no existió. Es verdad. Vamos a escuchar a Alan Bogado, que ayer también rompió el silencio hablando con nosotros el Mañana Silvestre en Radio 10, que estuvo muy interesante, muy revelador, que contó por primera vez que el gobierno de Macri le armó, lo coacheó para que denuncie a la expresidenta. Lo escuchamos. ¿Usted cree que Nisman era un hombre muy manejable? Manipulable. ¿Manipulable? Creo que sí. Sí. Si no, me hubiera llamado tanto a Fius. ¿Y puede haber sido inducido al suicidio por parte de los servicios de inteligencia? Sí. Y le digo por mi persona. Los servicios son tienen un poder que te pueden llevar a eso. ¿A usted lo presionan? A mí me presionaron muchísimo. ¿Último momento? Bueno, ahí estaba hablando. No sé si tenés, Charlie, ahí a mano lo de las llamadas, porque me interesaba hablar de ese punto también con Juan Alonso, ¿no? De las llamadas del último día de Nisman, que Alan Bogado ayer dice, hay que seguir y hay que reconstruir los llamados de Nisman de la última día. Y que dice, mentira, dice Bogado, que Estiuso no le respondió. Lo hizo a través de Massino. ¿Cómo te cierra eso, Juan? Bueno, es, digamos, para... Hay guerra de espías. A ver, sí, coincido que acá hay digamos, una maraña en relación al espionaje, pero si tomamos en cuenta que Nisman tenía como fuente principal a Jaime Estiuso, y que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, la presidenta que lo echa Estiuso de la AFI, y no nos olvidemos dónde se radica Estiuso, casi como exiliado, en Estados Unidos. Está en Estados Unidos largos meses, digamos, en rebeldía con la justicia argentina, que también lo requirió para que declarase, y recién regresa en el primer trimestre del año 16, cuando asume el gobierno, o cuando asumió el gobierno Mauricio Macri. Claro, acá hay una trama de espías, pero Bogado trabajaba como, según él, en la contrainteligencia como agente presuntamente inorgánico que dependía de Jaime Estiuso. Claro. Y Jaime Estiuso, lo había denunciado. Como la Biblia, lo niega, como Judas. Lo niega y lo denuncia. Y en el documental lo niega, pero antes lo denuncia, con lo cual también queda, digamos, sin vínculo, por lo menos orgánico, con la Agencia Federal de Inteligencia, Bogado, que hay que subrayarlo. Es la persona que la CIDE infiltró en la comunidad chiita de la Argentina. Y es la persona que presuntamente habría divulgado, a través de Estiuso, las escuchas telefónicas entre una persona de la comunidad árabe con dirigentes políticos. Uno de ellos, Delia, está preso todavía. Sí. Así que vos imaginate la gravedad de ahora, este asunto. sobre... acá me parece que lo que no se ha investigado o no se quiere profundizar son los llamados de último momento con los que Nisman se comunica. Vos te referís a Estiuso, que, bueno... Estiuso o Massino, dice ayer Bogado, Laura Alonso, Patricia Bullrich, digamos, la presencia de Lago Marcino. A mí los forenses en aquel momento que trabajaron en el caso, los psiquiatras forenses que trabajaron en el caso, me subrayaban que Nisman entró en una especie de ataque de pánico que podría definirse muy fácilmente como miedo al miedo. Es decir, de presentarse en el Congreso, claro, exacto, y no tener respuestas. La nota de Tuni Coleman en relación a Noble y la falsedad que sostenía en relación a las alertas rojas Nisman fue para mí lapidaria. Además de que se da cuenta de que el espía que él denunciaba, que es este personaje que vos entrevistaste, Bogado, no revistaba ni para la Cámpora, ni para ningún organismo que tendría que ver con el kirchnerismo. Bueno, ahí no trabajaba para Estiuso. Bueno, pero él compra eso porque lo toma como un elemento central y no... Y Estiuso no le avisa que, claro, lo había denunciado ante la justicia. Y que lo habían echado en el 2014. Exacto. Y lo habían sobreseído de la causa judicial, y Estiuso ¿no? le vende a Bogado como el alma mater de todo este entuerto.
luego lo denuncia, no le avisa nada a Nisman y lo deja colgado de un pincel en el techo, porque Nisman basa toda su denuncia en Alan Bogado. Sí. Entonces, ahí si vos querés los últimos llamados, yo me centraría en Jaime Estiuso. Tengo todo el derecho, insisto, en pensar que Jaime Estiuso está atrás de todo esto, que él fue el que lo llevó a una situación en la cual Nisman no pudo. Creo más aún que Nisman hizo lo que hizo en afán de poder defenderlo, porque cuando lo echan a Jaime Estiuso, Nisman se queda sin su jefe, sin sus socios, sin su mentor, sin el tipo que le proveía toda información que a él le permitía seguir siendo fiscal en una causa que no avanzaba ni avanzó nunca. Vuelve repentinamente de Europa. Con un pasaje ya comprado. Es decir, él salió y se encontró que al tipo que él defendía, que puso el pecho, si se quiere así, lo dejó solo y no le atendía el teléfono. Y es verdad, sí, se comunicaba por intermedio de Massino. ¿Vos y crees fíjate que sí? vos, claro, y fíjate vos que cuando dice, en el documental dice, Estiuso dice, no, ¿para qué le iba a atender el teléfono? Lo iba a atender después. Si ya, mirá en el brete que nos metíamos. Lo dejaron solo, solo con sus problemas. Hoy a la mañana, me escapo un poquito de Bogado, pero hoy a la mañana vos dieron una noticia en el programa respecto a la decisión de la Cámara de la cuenta apretarlo a Bonadío. a Bonadío. ¿Cuántas veces lo hemos hablado contigo? Se los digo siempre. Inclusive gente de la justicia, del Poder Judicial insisten que parte de la verdad, y se puede abrir toda esta causa, el día que Bonadío saque del cajón, después de 4 años o más, la causa en donde él tenía la obligación y tiene el deber de investigar de dónde provenían los fondos que Alberto Nisman tenía en el exterior. 640.000 dólares. 666.000 El diablo. 66.000 El diablo. 666.000 $1 dólares. más podría haber puesto, no 666. Pero no sé cuánta plata pasó por ahí, pero no es importante cuánto el dinero. Lo importante es quién le mandaba esa plata y por qué. ¿Por qué cerró el banco Apolaín en Colonia? Apenas surge este escándalo, cierra el banco, se va al banco de Colonia donde le depositaban provenientes de Israel los... Bueno, el empresario Stefanini, que nunca se desapareció. Claro, Desapareció y nunca más se supo nada. Le deposita $150.000 Exacto. y 3 meses antes de la muerte de Nisman desaparece Stefanini. La desaparición de Stefanini aún está irresuelta. Sí. Perdón, Nunca ¿quién más le dio se la camioneta a Alberto Nisman? ¿Quién le daba? Bueno, Picone y Jeque. ahora Investigados en las escuchas ilegales. ordenaron justamente a raíz de lo que Gabriel Morini reveló que le devuelvan Así es. la camioneta, pero la Cámara Federal le dice a Bonadío, pero investigue la cuenta. Lógico. Investigue la cuenta. Bueno, Horacio Y eso- Berbisky, sí. perdón, Sí. Gustavo, Horacio Berbisky ha publicado en el Cohete Sí. de la Luna que uno de los pagos que recibía Nisman provenía exactamente del Estado de Israel, de personas vinculadas con los fondos buitres, inclusive con litigantes contra el Estado argentino. En aquel Bueno, momento. Moshe Rabani lo dice hoy, que Israel le pagaba a Nisman. Sí, lo puede decir porque es público, es decir, estaba en la cuenta, llegaba el dinero, es decir, Alberto Nisman llegaba a Bueno, Estados Unidos, a ver, había en 3 todo caso, camionetas uno de servicio tiene- secreto esperándolo. Uno tiene derecho a preguntarse por qué no se investigó, por qué no se investigó, por qué el periodismo argentino tapó, por qué no se investigaron, porque había una sospecha de lavado, ¿no? Hubo Está denunciado una en alerta. Estados Unidos. Claro, está denunciado en Claro, Estados Estados Unidos lo Unidos. está investigando por lavado de dinero a Nisman porque no dijo que Exacto. era fiscal. Claro, un fiscal que manejaba un presupuesto, Además de eso, el presupuesto, corregime, ¿no? 34 millones de pesos anuales, más o menos promedio, para investigar un caso que jamás resolvió. Y cuando volvió de esa entrevista con la familia, esa presunta entrevista con la familia Berro en Estados Unidos, realizó una conferencia de prensa. Nos puso la foto arriba del Claro. Dijo en conferencia de prensa que había encontrado al hombre que se había, digamos, la foto. Inmolado. El inmolado autor en material. la AMIA y se reunió con los familiares. Sí, sí, ¿Y nos qué puso les la dijo? foto y dijo, este es el que mató a su familiar. ¿Y era verdad? Él sabía que no era verdad. Si él sabía que lo declarado era todo lo contrario de lo que él dijo. Lo cierto es que, vuelvo a insistir en lo de siempre, la causa AMIA está al igual que la causa embajada, pero voy a referir a la causa AMIA. Lo único que se sabe en la causa AMIA, cierto, que nadie puede dudar, es que hubo 85 muertos, Claro. casi 300 heridos y nada más. Y fíjate vos
que los que terminan siendo condenados son los que nos tenían que decir qué pasó, quiénes son los responsables, Galeano, Mullen, Barbaquian, Sorregui. Es decir, es todo un encierro, es decir, todo tanta mentira, tanta falsedad. Bueno, como Garabano y el gobierno de Macri trataban de encubrir el juicio por encubrimiento y Mario pusieron el Cimadevila, obstáculo. preguntale a Mario Cimadevila. Bueno, si Mario Cimadevila lo declaró y lo denunció. Radical, que lo echaron porque justamente quería investigar. Ni más obvio. ni menos, fue Vos Angelici fíjate el que fue a presionar. Cuando describe qué es lo que se sabe del atentado, no menciona la tráfico. Sí, la tráfico hoy se está llevando adelante un juicio, el juicio que bueno correspondía hacer a Tejeldín por como determinó la Suprema Corte de Justicia, que deja sin efecto todo el primer juicio, pero dice esta parte de Tejeldín hay que volverla a jugar. Creo que ese juicio va a terminar en un escándalo. No sé si ese juicio termina con Tejeldín acusado o condenado. ¿Por qué? Porque Tejeldín está demostrando, todavía no se le pudo probar de que él armó la camioneta a sabiendas de que iba a ser utilizada por un atentado. Más allá de todo lo que nosotros podamos pensar y decir, sabemos también que en la justicia lo único que sirve, lo que vale y tiene valor en realidad, es lo que está por escrito y firmado. Obvio. Si vos no lo podés probar, el hombre es inocente hasta A tanto propósito de se demuestre eso, lo contrario. a propósito de eso, ¿no hay una entrevista en la revista Noticias del año 2014 con el ex embajador Avirán, donde Avirán sostiene que el Estado de Israel ya se ocupó de las personas que Sí, es lo que atentaron en dijo- la AMIA? No, Lo ese dijo- fue lo Daniel lo- Gassit. lo Daniel dijo Gassit, Sergio. 2011, Ah, 2010-2011, revista Noticias, dice lo mismo que dijo No era Isaac Avirán. Avirán. No, Isaac Avirán lo hace en una nota que le hace un amigo, Daniel Berliner, de Prensa Judía, que tengo toda la grabación, se las puedo dar, desde que suena el teléfono hasta que se cuelga. Pero Daniel, Sergio, ¿quién sostiene que el Estado de Israel el textual fue, pasó a mejor mundo, Sí, a pasaron- otro mundo, No, sí, a están los en que el otro atentaron? mundo, ya están en el otro mundo. ¿Quién fue, Avirán? Isaac Avirán. Avirán, ¿lo ratificó en sede judicial en la No, Argentina? no pudimos, porque Bueno. cada vez que lo solicitamos, ni siquiera pudimos hacerle que declaren una testimonial Claro. en una videoconferencia. La Cancillería israelí permanentemente pone palos en la rueda hasta el día de hoy. Por eso cuando sale la embajadora hoy a decir que se presente Rabani, señora embajadora, por favor, haga que también nosotros podamos tomarle la declaración a su ex embajador Isaac Avirán, para que nos aclare y nos diga a quiénes mataron, cómo se llaman y a qué nacionalidad pertenecen. Total. Juan, ¿qué hoy trascendió que Tayano, el fiscal Tayano, va a enviar a juicio oral y público a los custodios de Nisman por encubrimiento de asesinato y por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? Bueno, no me sorprende. Bueno. Pero digo, encubrimiento de un asesinato que no está probado el asesinato. Porque no sabemos quién es el autor. Tiene que asesinar al suicida de Claro, alguna claro, manera. acá esto parte porque... Pero eso es medio una locura de la justicia argentina, lograron a uno no le entra a la establecer cabeza. con Forset una carátula que habla de homicidio con una pericia de gendarmería, un informe de gendarmería que es una fantochada. Armaron un escenario ficticio, pusieron un muñeco, dijeron que había 2 o 3 personas que participaron del hecho, hicieron toda una reconstrucción. De allí, tal fue el escándalo que hasta la propia querellante, jueza federal de San Isidro, ex esposa de Nisman, la doctora Arroyo Salgado, desistió de la querella. Eso es lo único que tienen, es decir, la pericia de gendarmería. La pericia de gendarmería que, insisto, no vieron Salcedo, el perito de parte de Arroyo Salgado sostiene que tuvo el cerebro de Nisman en sus manos. Eso Mentira. es falso. Mentira, imposible. Porque quienes estuvieron con el cuerpo desde un inicio es obviamente los forenses que depende de la Corte Suprema de Y él todavía Justicia no había ingresado a la causa. y los peritos de la Policía Federal. Claro. Es decir, Gendarmería, si esto se eleva a juicio oral va a ser un hecho absolutamente escandaloso porque van a tener que debatir con los tanatólogos, con las personas que son expertas en realizar autopsias. Los gendarmes no hacen autopsias, exacto. cuidan las fronteras. Bueno, por eso el gobierno con lógica dijo que la pericia en el ámbito de gendarmería van a tratar de Hay que saber hacer una qué. auditoría y se van a ver en serios problemas. Claro, Creo, exacto. ya se sabe que están en serios problemas para poder probar Total. lo que dicen. Aparte, fíjate vos qué cosa importante, que la única persona que pidió que se vaya a juicio oral y público es Diego Lagomarsino. Sí. Es decir, Claro. él tiene necesidad de que Que vayamos también a está juicio. imputado como Sí, sí, partícipe en ese Claro, proceso. ahora, mira, yo tuve custodia 10 años.
hasta no hace mucho tiempo. La custodia siempre se quedaba en la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque vos tenés asignado una custodia. ¿Para qué? Para que te proteja del otro. Obvio. No para que te proteja de vos mismo. Entonces, una vez que Alberto Nisman, el cual conozco cómo era el trato con la custodia, Alberto Nisman no permitía, creo que Benítez fue que entró alguna vez a la casa y nadie más, pero la custodia se queda en la puerta. No tiene que entrar a ver, cuidarte de vos mismo. Sí, sí. Vos no vas a pensar que vos vas a ser el tipo que te vas a agredir. Entonces también está tomado muy de los pelos todo, pero lograron lo que tenían necesidad de hacer. 2015 hubo elecciones, pasó lo que pasó, le tiraron un muerto a la expresidenta, no importa si hay pruebas, si no hay pruebas. En estos 4 años que vivimos, en donde no existía el Estado de Derecho y en donde no existía el principio de inocencia, ni existe hoy a muchos de los que están todavía detenidos, todo era posible. Todo. Por eso es necesario un juicio oral y público. Urgente. Gracias, Juan, gracias, A vos, Sergio.